Bueno, buenas tardes. Voy a comenzar lo que es el capítulo de campos escalares y vectoriales. Lo otro ya se finalizó, o sea, los capítulos anteriores, los que eran funciones vectoriales. Ahora vamos a empezar con esto. Bueno, ¿de qué tratan los campos escalares y vectoriales? No sé si ya dieron en teoría, pero voy a explicar de igual manera rápidamente lo que es la parte teórica. En lo que es el campo escalares y vectoriales, nosotros vamos a tener funciones que son, como su nombre lo dice, son escaleras, unas funciones y otras funciones son vectoriales. En, en este caso trabajamos con coordenadas cartesianas. Vamos a trabajar con algo que se llama operador Nabla, que cumple la función de un vector y realiza derivadas parciales. O sea, el operador Nabla es este vector que está acá, que es la derivada parcial respecto de x en y, derivada parcial respecto de y en j y derivada parcial de z en k. Si este operador Nabla nosotros multiplicamos por sí escalarmente, obtenemos lo que llamamos el operador delta, que es la derivada de x al cuadrado, o sea, la segunda derivada sería después la segunda derivada respecto de y la segunda derivada respecto de z. En este caso, esto sería un escalar. Anteriormente, si nosotros multiplicamos una función cualquiera por este operador Nabla, vamos a tener un vector. Y después está lo que es el laplaciano. El laplaciano sería el operador delta por la función. O sea, escalarmente, podemos multiplicar también escalarmente el operador Nabla, multiplicamos por la función. Y de ahí sale el laplaciano de una función. Como su nombre lo dice acá en este formulario, phi es una función escalar. Una función escalar puede ser, por ejemplo, la función de una esfera, la función de un paraboloide, en el caso que sea en el plano, de una parábola, de una recta, de lo que sea. F es una función vectorial, y una función vectorial sería una función con componentes i, j, k, que tiene variables respecto de x, de y y de z en cada una de sus componentes. Después dice operador delta, phi, es un campo escalar definido sobre el campo escalar potencial. O sea, es un campo escalar cuando tenemos esto. Y si es que el laplaciano de una función es cero, se dice que es un campo armónico potencial máximo. Bueno, como les dije, el operador Nabla sirve para hacer muchas cosas. Entre las tres primeras cosas que vamos a dar son el gradiente, la rotacional y la divergencia. El gradiente indica prácticamente dos cosas. Indica la dirección en la cual el campo phi varía más rápidamente, ¿verdad? Y define un vector normal a una superficie. O sea, si nosotros tenemos, en este primer caso, si tenemos una función, sea de temperatura, sea de velocidad, sea de lo que sea, nosotros aplicamos el gradiente por la función y nos va a dar la dirección en la cual el campo phi va a variar más rápidamente. O sea, nos va a dar un vector. Y si no queremos hallar la dirección en la cual varía más lentamente, vamos a decir, o sea, varía más rápidamente, pero de forma negativa, por decirlo así. O sea, en vez de subir, baja más rápidamente. Y baja más rápidamente sería. Tenemos que multiplicar por el signo negativo. Después, un vector normal a una superficie, podemos hallar, por ejemplo, para hallar la normal a, no sé, una esfera, un paraboloide, un elipsoide, de una función cualquiera, se puede hallar su normal. Y esto es una propiedad del gradiente, que el gradiente de phi por sí es igual a pi por gradiente de psi más psi gradiente de phi. Vamos a un ejercicio para entender lo que es el gradiente.
Dice, el capitán Ralph tiene dificultades cerca del lado soleado de Mercurio. La temperatura del casco de la nave viene dada por T de X y Z igual a E a la XY menos X y cuadrado menos X cuadrado y Z. Siendo X y Z la posición de la nave, actualmente está en el punto 1 menos 1, 2. ¿En qué dirección deberá avanzar para disminuir la temperatura? Bueno, entonces en este lo que nos pide en este ejercicio es la dirección en la cual debe avanzar para disminuir la temperatura. Obviamente para disminuir más rápidamente la temperatura. Entonces lo que yo tengo que hacer es hallar el negativo del gradiente de esta función. El gradiente de una función, tenemos el operador nabla, que era esto que les dije, la derivada parcial respecto de x, respecto de y, respecto de z. Esto se multiplica por la función que está acá. La función es e a la xy menos xy cuadrado menos x cuadrado y z. Multiplicamos este vector por este escalar, y cuando multiplicamos un vector por escalar, el escalar va multiplicando. Siempre tienen que multiplicar en la misma dirección que están colocando. O sea, si yo agarro y multiplico este vector por izquierda, entonces quiere decir que las componentes del vector tienen que quedar a la izquierda del escalar. Porque no va a ser lo mismo multiplicar este escalar que está acá por derecha, porque se va a quedar, por ejemplo, su operador en espera. O sea, van a tener una función multiplicado por la derivada parcial. No va a ser la derivada parcial de la función. Entonces eso es algo que tienen que atender. No les digo precisamente para este caso, pero sí para otros casos donde les aparece el ejercicio y les dice hagan tal multiplicación y la multiplicación aparece por derecha o por izquierda. Entonces tienen que respetar eso. Bueno, en este caso, todo normal, hacemos la derivada parcial de esta función respecto de x, después la derivada de esta función, la derivada parcial de esta función respecto de y después la derivada parcial de la función respecto de z. De ahí me queda esta función. Y por e a la xy menos y cuadrado menos 2xyz, x por e a la xy menos 2xy menos x cuadrado z y menos x cuadrado. Esta es la función del gradiente. O sea, la gradiente de la función phi. Ahora, me da un punto. Entonces, si me da un punto, yo lo único que tengo que hacer es introducir este punto en esta función de gradiente. Entonces, lo que es x reemplazo por 1, lo que es y reemplazo por menos 1, y lo que es z reemplazo por 2. Al reemplazar todo, me queda de esta manera, desarrollo, y me queda esto. Menos 1 sobre e más 3, 1 sobre e y 1. Ahora, como tiene que disminuir la temperatura, tengo que multiplicar por menos 1. Entonces, sería todo esto que está acá multiplicado por menos 1. Queda 1 sobre e menos 3, menos 1 sobre e y menos 1. En decimales sería menos 2,63, menos 0,37 y menos 1. Así termina lo que es la parte de este ejercicio, ¿verdad? Que nos pide solamente hallar la dirección en que tiene que disminuir la temperatura. Si no se entiende algo, me paran. Siguiente, dicen. Dadas las superficies, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 25. Después x cuadrado menos y cuadrado más z cuadrado igual a 0. Probar que son ortogonales. Y como probamos que son ortogonales, les había dicho que el gradiente nos da un vector normal a la superficie.
Entonces, si yo aplico gradiente a ambas superficies, voy a tener la normal de ambas superficies. Si la multiplicación escalar entre ambas gradientes nos da 0, entonces esas dos superficies son ortogonales. Esta sería nuestra función. X cuadrado más y cuadrado menos z cuadrado menos 25. O sea, lo que yo hago cuando tengo dos funciones es pasar el 25, o sea, todo hacia un miembro, igualar a 0, y todo eso sería la función phi. Lo vi acá. Lo mismo con el otro ya está igualado a 0, entonces todo esto que está a la izquierda va a ser igual a psi, yo voy a llamar. Entonces, la primera normal hallo aplicando gradiente. Gradiente de phi sería el operador nabla por la función. Tengo que hallar la derivada de la función, o sea, la derivada parcial respecto de x, respecto de y respecto de z. Con esto nos da una normal que es 2x, 2y, 2z. Hago lo mismo con la segunda función. La segunda función, hago la derivada parcial respecto de x, respecto de y, respecto de z. Y la segunda normal nos sale 2x menos 2y y 2z. Ahora tengo que multiplicar escalarmente estos dos vectores. Multiplico escalarmente, me sale 4x cuadrado menos 4y cuadrado menos 4z cuadrado. De acá saco factor común el 4. Queda 4 por x cuadrado menos y cuadrado más z cuadrado. Ahora, nosotros teníamos la función x cuadrado menos y cuadrado más z cuadrado que era igual a 0. X cuadrado menos y cuadrado más z cuadrado, la misma función. Entonces todo esto tiene que ser igual a 0. Entonces normal 1 por normal 2 va a ser 4 por 0. Se da 0. Entonces la normal 1 es perpendicular a la normal 2. De ahí probamos que ambas superficies son perpendiculares. Ahora vamos con el siguiente. Con estos dos ejercicios les muestro la dirección del cambio más rápido, o sea, en este caso más lento, y en este caso, en el segundo ejercicio, la normal a una superficie. Ambos con el gradiente se hallan. Ahora en el tercer ejercicio vamos a aplicar lo que se llama rotacional. Dice, hallar las constantes a, b, c de forma que el vector b igual a x más 2y más az en y más bx menos 3y menos z en j más 4x más ci más 2z en k sea irrotacional. Además de mostrar que b puede expresarse como gradiente de una función escalar y hallar esta función. La rotacional de un cuerpo es la multiplicación vectorial entre nabla y la función. Si la rotacional de f es igual a 0, se trata de un campo conservativo o irrotacional. Y siempre se da que la rotacional del gradiente de phi es igual a 0. Después, ¿en qué nos define el rotacional? Prácticamente nos define cuánto va a rotar un cuerpo, por decirlo así, en un campo. Bueno, si la rotacional de f es igual a 0, le dije que es un campo conservativo o irrotacional. Dijo algo.
Bueno, me piden el ejercicio hallar la constante de forma que sea irrotacional. Entonces, para que sea irrotacional se tiene que dar que la rotacional de f tiene que ser igual a cero. O sea, el producto vectorial entre nabla y la función tiene que ser igual a cero. A ver. Bueno, como les dije, este producto vectorial tiene que ser igual a cero. Entonces, aplico la rotacional y me queda la rotacional de B es igual a C más 1 en I, A menos 4 en J, B menos 2 en K. De ahí, saco que C más 1 tiene que ser igual a cero, entonces C es menos 1. Después, A menos 4 igual a cero, entonces A tiene que ser 4. Y B menos 2 tiene que ser igual a cero, entonces B es igual a 2. De ahí el vector B sale que es X más 2Y más 4Z en Y, más 2X menos 3Y menos Z en J, más 4X menos Y más 2Z en K. Entonces, ya hallamos el vector el cual es irrotacional, pero también me pide demostrar que B puede expresarse como gradiente de una función escalar. Una función y hallar esta función, dice. Ahora, ¿cómo yo hago para demostrar que puede expresarse como gradiente de una función? Eh, lo que se hace es, por decirlo así, se integra esta función que está acá. Y se halla lo que se llama la función potencial. Ahora, ¿cómo hago eso? Yo lo que tengo que hacer es integrar la componente en y respecto de x, la componente en j respecto de y la componente en k respecto de z. Lo que hice acá. Integro respecto de x, me queda esto que está acá, x cuadrado sobre 2 más 2xy más 4xz. Acá ven lo que se llama, sería una función de y de z. ¿Por qué? Porque esto que está acá es una función de tres variables. Y yo estoy integrando respecto a una variable. Si yo integro respecto a una variable, quiere decir que hay una función de y de z, o solamente de y o solamente de z, que no está apareciendo. ¿Por qué? Porque cuando yo derivo esta función y tengo una función de y de z nada más, esa derivada se vuelve cero. Entonces queda acá una función de y de z, que yo no conozco con él. Lo mismo pasa cuando yo integro con y. Yo voy a integrar esta función respecto de y. Tengo 2xy menos 3y cuadrado sobre 2 menos iz. Y me queda una función respecto de x y de z que no conozco. ¿Por qué? Por el mismo motivo que el anterior. Que, no, que al derivar una función de x y de z respecto de y se va a volver cero. Entonces tengo que colocar acá esa función xz como la constante c cuando tengo una integral indefinida. El siguiente, integro respecto de z, la misma cosa que los dos anteriores. Tengo que colocar una constante, es una función respecto de x y de y. Me queda 4xz menos iz más z cuadrado más c de xy. Ahora, la función potencial sería todo esto que está acá. Pero primero tengo que colocar los números que no se repiten, o sea, las funciones que no se repiten.
en este caso x cuadrado sobre 2, 3y cuadrado sobre 2, o sea, menos 3y cuadrado sobre 2, perdón, y z cuadrado. Coloco esas tres funciones. Ahora veo las funciones que se repiten. Esta función 2xy ya aparece acá y sería la función de x de y que, que tendría que estar en esta función, ¿verdad? Pero que no aparece. ¿Por qué? Porque es una derivada respecto de z. Esto que está acá. Entonces coloco 2xy una vez. Veo también que 4xz se repite acá y acá. También coloco una vez. Lo mismo con la función menos iz. Aparece dos veces y se coloca una vez nada más. Y al final una constante c. ¿Por qué? Porque todo esto es una integral indefinida. Entonces esto que está acá es mi función potencial. Y como me dice que puede expresarse como gradiente de una función escalar, esta función potencial es una función escalar y tengo que derivar, o sea, aplicar el gradiente, ¿verdad? Aplico gradiente, dice, puede expresarse como gradiente, entonces aplico gradiente y esta función que me da como resultado es la misma que la anterior, o sea que la que hallamos. Entonces de ahí se demuestra que el vector b, que sería esto que está acá ya, puede expresarse como gradiente de una función escalar. Esta función escalar o potencial sería esto que está acá. Bueno, siguiente, campos escalares vectoriales, en la parte 4, o sea, el ejercicio 4, nos dice calcular la divergencia de. Me da tres funciones. Eh, la divergencia, ¿dónde está? Sería la multiplicación escalar entre nabla, o sea, el operador nabla, y la función vectorial. Se dice que si la divergencia de la función vectorial es cero, se dice que es solenoidal, cilíndrico o incompresible, y siempre que la divergencia de la rotacional de f, o sea, siempre la divergencia de la rotacional de una función es igual a cero. Si la divergencia es positiva, se dice que es una fuente o saliente, y si la divergencia es negativa, es un sumidero o entrante. En este ejercicio es solamente aplicar la divergencia. Normalmente con los ejercicios de divergencia rotacional, ya les dice luego aplicar la divergencia o aplicar la rotacional, o hallar la divergencia o hallar la rotacional de. Y es aplicar la fórmula ya nada más. Con los ejercicios de gradiente, lo que sí van a tener que pensar un poco, pero tampoco es demasiado, porque tienen que saber que con eso se halla la normal y se halla la dirección del máximo cambio o del mínimo incremento, de acuerdo a si es positivo o si es negativo. Pero vamos a lo que estamos haciendo. Divergencia de. Me da una función de x y z. Me da y con componentes de y, componentes j. Entonces, en este caso la divergencia de f, o sea, del primero, sería la multiplicación escalar, como les dije, entre nabla y esta función. Derivada de 6x al cuadrado respecto de x. Queda 12x derivada de menos x y al cuadrado respecto de y. Me queda menos 2xy. Derivada del último respecto de z es 0. Entonces,
Esto tiene que ser, o sea, esto es 12x menos 2xy. Este ya es la divergencia. Siguiente dice divergencia de x y z en y menos y en j más z en k. En el punto 2, 1, 2, 1. Entonces aplico la divergencia para esa función. Yo le diría parcial de x y z respecto de x, queda y z, después la derivada de este respecto de y es 1, la derivada de z respecto de z es 1. Y z más 2, ¿cuál era nuestro punto? Era 1, 2, 1, entonces esto sería 2 y 1. Reemplazo por 2 y 1, 2 más 2, 4. Siguiente, hallar la divergencia de f por g, o sea, f vectorial g, donde f es 1 en y más 2x en j más 3y en k, y g es x en y menos y en j más z en k. Entonces lo primero que tengo que hacer es la multiplicación vectorial entre estos dos vectores. Multiplico vectorialmente, me queda esta función 2xz más 3y cuadrado en y más 3xy menos z en j más menos y menos 2x cuadrado en k. La divergencia de eso sería la multiplicación escalar de nabla por esto, derivada de la primera función respecto de x, queda 2z, derivada de esta segunda función respecto de y, queda 3x, derivada de esta función que está acá respecto de z, es 0, entonces queda 2z más 3x. ¿Dan algún punto? No dan ningún punto. Ahí termina lo que es ese ejercicio. Siguiente dice, hallar el plano tangente a la superficie x cuadrado más y cuadrado igual a z en el punto 1, 2, 5. Me da una superficie y yo tengo que hallar un plano tangente a esa superficie. ¿Cómo hago para hallar el plano tangente? El plano tangente va a tener dirección de la normal a la superficie. Y la normal a la superficie yo hallo con el gradiente. Me da un punto, el punto tiene que coincidir. A ver, 1 más 2 al cuadrado sería 5, z igual a 5. Está bien. Corresponde. Después, hallo la normal a la superficie, paso el valor de z a la parte izquierda, x cuadrado más y cuadrado menos z igual a phi. Hallo el gradiente de esa función, sería la multiplicación escalar entre nabla y esta función, o sea, perdón, la multiplicación de un vector por un escalar y nos da 2x más 2y menos 1. Eso es igual a la normal. El punto era 1, 2, 5. Entonces reemplazo x por 1 y reemplazo por 2. De ahí tengo mi normal en forma numérica. Y lo siguiente ya es ecuación del plano que viene de geometría analítica. Mi normal es 2, 4 menos 1 por punto conocido menos punto sin conocer. 1, 2, 5 sería mi punto. X y Z mi punto cualquiera.
multiplico escalarmente y tengo 2x más 4y menos z menos 5 igual a 0. Es ya analítica esta parte. Siguiente dice hallar la recta normal a la superficie 3x cuadrado más y cuadrado igual a 2z en el punto menos 1, 1, 2. Normal a la superficie ya nos dice ya luego. Entonces, la división normal a la superficie yo hallo con el gradiente. Entonces aplico el gradiente a esto y después ya es parte de geometría analítica. Primero voy a comprobar que el punto esté dentro. Entonces sería 3 por menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado igual a 2 por 2. 3 más 1, 4, 2 por 2, 4. Correcto. La normal, como le dije, gradiente. Gradiente era multiplicación de nabla por la función. Entonces, cada una de las componentes, o sea, cada una de las componentes de la derivada parcial, o sea, de nabla, multiplico por esto. Entonces derivo parcialmente respecto de x, derivo parcialmente respecto de y derivo parcialmente respecto de z. De ahí nos queda 6x 2y menos 2, que es igual a la normal. Y además, lo que yo hago es reemplazar el punto acá. 6 por menos 1, después 2 por 1, z no tengo. ¿Dónde me queda? Normal. 6 por menos 1, 2 por 1, después queda menos 2, queda menos 6, 2, menos 2. Como es una división, o sea, es un vector direccional, yo puedo dividir todo entre 2 y queda menos 3, 1, menos 1. Ese sería mi vector direccional de la normal. Como me pide hallar la recta normal, entonces este puedo usar como vector direccional de mi recta. Yo normalmente utilizo esta ecuación de la recta. Hay otras ecuaciones de la recta que también pueden usar, no va a haber problema. Pero a mí me gusta más usar la forma vectorial, porque es mucho más simple y rápida. Entonces, x y z es igual al punto conocido. El punto conocido es el que me daba menos 1, 1 y 2, más. Tengo k, que sería un parámetro, y el vector direccional. El vector direccional es menos 3, 1, menos 1. Y de ahí queda esto. Pueden dejarlo así o pueden multiplicar el parámetro y dejar todo en forma paramétrica. O pueden despejar el parámetro y dejar todo igualando la x, la y, la z, o sea, las ecuaciones en x, en y, en z. Y hasta acá vamos a ver lo que es campos escalares vectoriales. Después continúa la siguiente clase con otra clase más de campos escalares y vectoriales. No sé si tienen alguna duda, consulta. ¿Está claro? Creo que Sí. nada, profe. Está Sí, bastante claro la explicación. dale. Hasta acá llegamos entonces. Dale, profe. Está ya. Dale. Nos vemos. Dale, profe. Hablamos. Hasta luego, profe.